Pues buenos días, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy empezamos, por la gracia del Señor, una nueva serie de predicaciones. Entonces te invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13. Nuestra iglesia tiene la costumbre de predicar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hoy arrancamos una nueva serie llamada El Sembrador salió a sembrar. Y caminaremos en el capítulo 13 y 14 de Hechos, viendo y oyendo un poco sobre el primer viaje misionero de Pablo. El tema de nuestra primera predicación es enviados a proclamar. Enviados a proclamar. Hechos 13 de 1 hasta el verso 12. Entonces, si podéis abrir tu Biblia y mantenerla abierta en Hechos capítulo 13. Así escribió Lucas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartad a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo y un varón prudente. Esto llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe el procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mantengamos la Biblia abierta. Padre, te doy gracias por el privilegio santo de exponer tu palabra en esta mañana, día tuyo. Te pido, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada por tu palabra. Te pido que yo pueda predicarla con fidelidad, con pasión, Padre, y que tu palabra sea proclamada, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta serie de predicaciones caminaremos un poquito y reflexionaremos un poquito sobre cuál es la misión de la iglesia. O sea, cuál es nuestra identidad como iglesia y cuál es el llamamiento divino hecho a su pueblo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos salvados? Sin embargo, aún vivimos en un mundo caído. Es muy interesante esto. Fuimos salvados. Sin embargo, aún estamos aquí. Si lo estamos, es con un propósito. A lo largo de nuestra serie veremos cómo una iglesia local, la iglesia de Antioquía, envía parte de su liderazgo, de sus pastores, a proclamar el evangelio y plantar iglesias lejos de su sede, lejos de su iglesia local, la iglesia de Antioquía. El libro de Hechos, es este libro que tenemos en manos hoy, fue escrito por el evangelista Lucas, el mismo que escribió el evangelio de Lucas. La verdad, el libro de Hechos es como si fuera el segundo tomo de una obra única que sería
Hechos y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas trabaja primeramente la vida de Jesús, y el libro de Hechos la continuación de la obra de Cristo por medio de los apóstoles. Es de hecho el primer libro histórico y el único libro histórico que es una narrativa histórica del Nuevo Testamento, con el objetivo de contarnos la historia de los apóstoles propagando el Evangelio. El libro de Hechos está muy relacionado con una comisión que Dios había dado a su pueblo antes de su ascensión. Si podéis volver unas páginas al capítulo 1 de Hechos, Hechos 1:8 es un texto muy conocido. Antes de su ascensión, Cristo dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, el libro de Hechos es una manera desarrollada de cómo Lucas ve la iglesia cumpliendo esta comisión de Cristo. Vemos la iglesia inicialmente siendo testigo en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y a causa de la persecución, y por desgracia, a causa de la persecución de Hechos capítulo 8, la iglesia sale de Jerusalén, Judea y Samaria, y empieza a ir a regiones gentílicas, donde, de acuerdo con la palabra, en Hechos capítulo 11, es fundada la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentílica fundada por aquellos hermanos que estaban en Jerusalén. Sin embargo, a causa de la persecución, salieron de Jerusalén y fueron a vivir en Antioquía. Y el texto dice de Hechos 11 que tenía algunos hermanos griegos que empezaron a predicar también a otros que no eran judíos. Y ahí empezó lo que llamamos la iglesia de Antioquía. Los capítulos 13 y 14 son importantísimos para la comprensión de Hechos, pues es la primera vez que la iglesia, por voluntad propia, empieza a cumplir lo que Cristo había comisionado. O sea, por voluntad propia se envía personas a predicar, a plantar iglesias, para que el reino de Dios pueda de hecho se extender hasta el último de la tierra, como hemos leído en Hechos capítulo 1 verso 8. Mi oración es que a lo largo de estas exposiciones podamos ser moldeados por la palabra, y como iglesia tener el corazón de buscar proclamarle a todos los pueblos en todo el tiempo. El contexto de Hechos capítulo 13. Tenemos que comprender un poquito del libro de Hechos. El libro de Hechos, ya lo he dicho, es una narrativa de Lucas sobre la historia de los apóstoles. Pero él es dividido por lo menos en dos grandes partes. Los 12 primeros capítulos y lo final del libro, del 13 hasta el 28, como siendo la segunda parte. La primera parte del libro de Hechos tiene una tríade, tiene tres cosas que son centrales. Una persona, Pedro; una ciudad, Jerusalén; y un pueblo, los judíos. Los 12 primeros capítulos, Pedro es el personaje principal de la predicación. La iglesia principal es la iglesia de Jerusalén, y el público que tiene, vamos a decir así, el ministerio más focalizado es la salvación de los judíos. A partir del capítulo 13 tenemos una nueva tríade, y la tríade es una persona, Pablo; una iglesia, Antioquía; y un pueblo, los gentiles. A partir del capítulo 13, el gran personaje es Pablo. La iglesia central no es más Jerusalén, sino una iglesia gentílica llamada Antioquía. Una iglesia que envía Pablo, Bernabé y su equipo misionero a predicar, a plantar iglesias. Y el público no es más focalizado en los judíos, sin embargo las iglesias pasan a ser gentílicas. ¿Qué es un gentil? Gentil, del punto de vista bíblico, es cualquier persona que no sea judía. O sea, yo sería considerado un gentil, como creo que la totalidad de las personas que están delante de mí. No lo sé si alguien aquí tiene sangre judía, pero es muy probable que no. Entonces, llegamos en el capítulo 13, cuando esta iglesia envía estos
hombres y mujeres a proclamar, enviados a proclamar. Entonces la primera verdad, el primer punto que me gustaría hablar hoy, está en los 3 primeros versos, que sería una iglesia misionera. Vamos a volver nuestros ojos al capítulo 13. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es interesante una cosa aquí. Primeramente el texto habla que existía una iglesia en Antioquía. La palabra utilizada aquí claramente hace una distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. O sea, existen iglesias locales y esto no es un problema desde el punto de vista de la catolicidad, de la universalidad de la iglesia. Creemos que somos un pueblo. Sin embargo, en la Biblia vemos que existían iglesias locales, como por ejemplo es la iglesia presbiteriana en Domenito, como puede que sea la iglesia bautista en Mérida, en Madrid, lo que sea, son iglesias locales. El texto habla, había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía, profetas y maestros. Profetas y maestros. La palabra profeta en el Nuevo Testamento tiene que ver con aquel que exponía la palabra, exponía la ley. En el griego ático llega a ser traducido como predicador. Los profetas eran los responsables por decir lo que la palabra de Dios decía, aplicarla al corazón de la iglesia. Eran la voz de Dios al exponer la palabra a la iglesia. Los maestros eran, de hecho, aquellos que enseñaban la iglesia, discipulaban los nuevos creyentes en la enseñanza del Señor. Y el texto describe un grupo de 5 profetas y maestros. No sabemos quién era o qué, porque el texto no nos habla, pero estos 5 que eran el liderazgo de la iglesia son llamados de profetas y maestros. Veamos sus nombres. Bernabé es el primer de ellos. De acuerdo con el libro de Hechos, Bernabé es natural de Chipre, una isla del Mediterráneo. Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene. Estos 2, es interesante, estos 2 eran muy probablemente del norte de África. ¿Por qué? La palabra Níger significa literalmente una persona que es negra de color de la piel. Y Lucio de Cirene, la ciudad de Cirene, indica una localidad en el norte de África. Después tenemos Manaén, que se había creado junto con Herodes el tetrarca. La palabra había sido creado, habla de un hijo de creación que había crecido en la misma casa del Herodes el tetrarca, o sea, demuéstranos el origen noble de Manaén. Y sin embargo el último, y es interesante que es el último. ¿Quién es el último? Y Saulo. Saulo es el último citado aquí. Y es interesante que la descripción del liderazgo de la iglesia de Antioquía descríbenos una iglesia multicultural. O sea, la iglesia de Antioquía no era una iglesia con una faz cultural y étnica definida, era una iglesia multicultural. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos uno. En Cristo no existe acepción de personas en el sentido de que si somos españoles, si somos brasileños, si somos ecuatorianos, si somos bolivianos, somos distintos culturalmente, sí que lo somos. Sin embargo, en Cristo somos el mismo pueblo, una única iglesia. Y el liderazgo de la iglesia de Antioquía aquí decláranos claramente esta verdad. Pero el texto declara, ministrando ellos al Señor. ¿Estos quién? Los 5, el liderazgo de la iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartad a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Es interesante que estos hombres tenían una vida de espiritualidad, de comunión con Dios. Ellos veían el liderazgo de la iglesia no como una función de nobleza, no como una función de que yo puedo ejercer con mano de hierro el gobierno de la iglesia. Sin embargo, no, ellos comprendían que el liderazgo de la iglesia es algo espiritual.
Ellos ministraban, oraban, ayudaban, leían la palabra. Y en este momento el Espíritu de Dios dice, no sabemos cómo, pero de hecho el Espíritu no dice nunca nada nuevo. La verdad, lo que el Espíritu está diciendo aquí era lo mismo que Cristo dice en Mateo 28, que Cristo dice en Hechos 1, capítulo 8. O sea, envía personas a predicar. Y el texto habla, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Me llama la atención aquí porque Dios quita del liderazgo de la iglesia sus dos principales piezas, pastores. Las personas más importantes de la iglesia, del punto de vista, vamos a decir así, estratégico para el desarrollar, para el crecimiento de la iglesia, son ahora enviados por el Espíritu de Dios a hacer una obra. Entonces, el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia madura, una iglesia misionera, es una iglesia que está con su corazón disponible a hacer la voluntad de Dios, aun cuando tengamos que abrir mano de las cosas. Y es difícil abrir mano. Queremos todo de bueno para nosotros, pero al hacer la obra del Señor, algunas veces tenemos que abrir mano de lo bueno para nosotros, para que otros sean edificados por el Señor. Ellos oraron, ayunaron y les impusieron las manos. Este hecho de imponer las manos en el mundo antiguo identificaba una transferencia de autoridad. Ellos no iban basados en sí mismos. Ellos iban bajo la autoridad de Cristo y sobre la supervisión de la propia iglesia de Antioquía. Es la iglesia quien envía sus obreros. O sea, no existe desde el punto de vista del Nuevo Testamento personas que van a su aire, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Del punto de vista bíblico, no existe misionero, pastor y predicador a su aire. Ah, yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy predicador, ¿vale? ¿Quién te ha enviado? No, nadie me ha enviado. Yo he venido. Del punto de vista bíblico, un misionero, un pastor es enviado por una iglesia, bajo la autoridad del Señor de la iglesia. Entonces estos hombres van a hacer la voluntad del Señor. Algunas implicaciones prácticas de este primer punto. La primera cosa es, la fe protestante siempre defendió la idea de una iglesia universal. O sea, creemos que somos bajo el ojo del Señor una sola iglesia. Los que están en Cristo, los que tienen el Evangelio, los que pertenecen a Cristo son una sola iglesia bajo los ojos del Señor. Sin embargo, los propios protestantes, los propios reformadores basados en la palabra, nunca fueron en contra de la idea de una iglesia local. Ellos comprendieron que es en la iglesia local donde tenemos comunión uno con los otros, donde aprendemos la palabra, donde crecemos, donde recibimos los sacramentos. Es la iglesia local que cuida y cela para que la iglesia universal sea bella, santa y pura. O sea, no podemos defender una idea de la iglesia universal sin tener esta experiencia de la iglesia local. Otra cosa muy práctica aquí, mis hermanos, la diversidad étnica del liderazgo de la iglesia de Antioquía es una prueba que Dios no hace acepción de personas. Esta comprensión de que soy mejor que alguien por mi color de piel, por mi etnia, por mi concepto, por mi cultura, por mi clase social, no existe desde el punto de vista bíblico. Y para mí el liderazgo de la iglesia de Antioquía es la comprobación. Personas distintas, de países distintos, de colores distintas, haciendo parte del mismo proyecto de Dios que se llama iglesia. Y esto para mí es la belleza de la iglesia. La iglesia, les digo mis hermanos con toda sinceridad, la iglesia es el único lugar del mundo, cuando de hecho está firmada en Cristo, donde personas de colores distintas, acentos distintos, culturas distintas, clases sociales distintas se sientan lado a lado y se ven como uno solo miembro, uno solo cuerpo. Esta es la belleza de la iglesia. Otra cosa, los presbíteros de la iglesia de Antioquía ministraban, oraban y ayunaban juntos.
Esto me enseña una cosa, para muchos el liderazgo de la iglesia, presbíteros, consejo de iglesia local, es una especie de partido político donde se ejerce la tiranía de la iglesia. Sin embargo, esto no es verdad bíblica. Liderazgo es comunión con Dios. Ministrar, orar y ayudar juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es conducida por personas, la iglesia es conducida por Cristo por medio de las personas. Entonces tenemos que estar cerca de Cristo para oír su voz y hacer su voluntad. Otra cosa que me llama la atención es la capacidad de la iglesia de Antioquía de abrir mano de lo bueno que tenía. Mis hermanos, yo quisiera tener, no sé vosotros, pero yo quisiera tener Pablo como mi pastor. Yo creo que él alguna vez me llamaría y me tiraría por la oreja y digo, Gabriel, no hace, pero me gustaría tener Pablo como mi pastor. Y ahora imaginaos tener Pablo como tu pastor por un periodo, por años, 3 años, Pablo tu pastor. Y ahora llega la hora de decir, Pablo, vete. No es fácil, no sería fácil. Bernabé, el gran Bernabé, vete. Tenemos que tener la disposición de ser bendición para aquellos que están más allá. Una iglesia misionera es una iglesia que mira más allá de sus 4 paredes. Y esta iglesia aquí en Domenito necesita mirar más allá de sus 4 paredes. Tenemos que ser bendición a otras personas. El segundo punto de nuestro mensaje, en el verso 4-5, leemos la misión de proclamar. Ellos entonces, verso 4, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Es muy interesante porque en el verso 3, ¿quién ha enviado Bernabé y Saulo? La iglesia de Antioquía. Sin embargo, el verso 4 dice que ¿quién ha enviado? El Espíritu Santo. Y con esto aprendemos que una iglesia bajo la autoridad de Dios, cuando hace la voluntad de Dios, es el propio Dios haciendo las cosas por medio de su iglesia. Esto es lo que aprendemos. Ellos son enviados. Ellos son enviados, el objetivo final sería Chipre, ¿vale? Yo creo que hasta por una cuestión de cercanía, Bernabé era de Chipre, entonces vamos a mi pueblo, allí por lo menos tengo personas, encuentro caminos, pero para llegar ellos salen de Antioquía, bajan una Seleucia, que era una ciudad portuaria, ¿vale? De allí cogen un navío hacia Chipre y llegan a Salamina, que sería la cuesta oriental de la isla de Chipre. ¿Y qué hacen ellos? Ellos anunciaban ¿qué? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Una cosa me llama la atención. Lo que me llama la atención es que la misión de la iglesia es anunciar la palabra de Dios. Es esto lo que ellos hacían. Las otras cosas eran secundarias. Ellos hicieron milagros, sí, tenemos uno aquí en el texto. Sin embargo, el principal objetivo, el corazón de la misión de la iglesia es anunciar la palabra de Dios. El ejercicio misionero de la iglesia es la proclamación de la palabra. Es la proclamación de la palabra. El término anunciar aquí tiene que ver con un anuncio público. Es una palabra griega que tiene que ver con anunciar públicamente. O sea, no era escondido, hablando de uno a uno. Era públicamente, ellos anunciaban públicamente la palabra del Señor. De hecho, vemos una estrategia aquí, porque ellos anunciaban primeramente ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una carta en la... No lo sé cómo se llama esto en castellano, ¿vale? Ellos tenían algo muy importante, que era el hecho de que Saulo era un rabí, Saulo era un maestro de la ley. Y como un maestro de la ley judío, era una costumbre que al llegar en una sinagoga, se invitaba a esta persona a hablar, a exponer la ley. Toda vez que Pablo llegaba, yo soy un rabí,
de la iglesia de Jerusalén, enseñado a los pies de Gamaliel. No necesitaba la manada. Mira, venga. Pero lo que Pablo hacía era predicar la palabra y anunciar a Cristo por medio de la palabra. Pero lo que comprendemos es, sí, existen estrategias, sí. Sin embargo, la estrategia no es la predicación. La predicación es, de hecho, el corazón de la misión. La estrategia es el medio por lo cual podemos hacer esto. Sin embargo, la misión que tenemos es proclamar. La última información que tenemos nos parece un poquito a su aire, pero será importante al final del viaje, porque se dice que tenía un tal de Juan con ellos, de ayudante. ¿Quién es este Juan aquí? Este Juan aquí no es el apóstol Juan. Este Juan aquí es un joven llamado Juan Marcos, que es el mismo que escribió el Evangelio según San Marcos. Y este joven será la razón que un poquito más adelante Pablo y Bernabé van a tener un problemilla y van a tener que caminar separadamente, porque Bernabé, más maduro que Saulo, entiende que necesitaba acoger Juan una vez más, tenerlo más cerca, y Pablo estaba un poquito enfadado con él y los dos caminan separadamente. Pero la misión de la iglesia es proclamar el Evangelio. Jesús habló: id y haced discípulos en todas las naciones, ¿cómo? Bautizando, enseñando a guardar todas las cosas. Tenemos que proclamar el Evangelio. Algunas implicaciones de este segundo momento. Mis hermanos, el corazón de la obra de evangelización y misión de la iglesia es predicar la palabra. No existe misión sin predicación, no existe evangelismo sin predicación, no existe misión sin palabra de Dios que sea expuesta con fidelidad, pasión y valor. No existe. Pablo y Bernabé buscaban la mejor estrategia para predicar la palabra. Sin embargo, estrategia no es el objetivo central. Y esto es un problema, porque mucha gente hoy, buscando estrategias, hacen todo menos anunciar la palabra. Tienen las mejores estrategias del mundo, y esto en especial con el ministerio con los jóvenes. Algunas veces hacemos un montón de cosas que son guays, hacemos un montón de cosas, pero anunciar la palabra que es bueno, nada. Los jóvenes salen muy entretenidos, sin embargo, la palabra no es anunciar. Esto pasa mucho también con los niños. Mucha gente tiene idea que el ministerio con los niños es entretenerlos para que ellos no hagan ruido mientras sus papás están en el culto. Y esto no es ministerio con los niños. Ministerio con los niños es enseñarles la palabra en su lenguaje para que ellos puedan comprender la palabra que produce salvación. Mis hermanos, Pablo escribió a los romanos diciendo así, una implicación: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la predicación de la palabra que transforma corazones. Es interesante, el método divino para transformar el mundo es una locura. Porque el método divino para transformar el mundo son personas que se ponen delante de otras personas, abren un libro de 2000 años y predican su mensaje. La predicación es el método divino de transformación de vidas. Y yo tengo sinceramente mucha pena, dolor en el corazón, porque muchos pastores e iglesias están haciendo del púlpito una manera de entretener personas. Se habla de todo. Se hacen anécdotas, bromillas, se cuentan historias, se cuentan cosas extraordinarias. Se habla de todo menos de la palabra. Púlpito es lugar de que yo venga a desaparecer y la palabra venga a brillar. Si yo como predicador llamo más la atención de que la palabra, yo estoy equivocado. Es la palabra que tiene que... Nosotros tenemos que salir de la iglesia no diciendo, mira, qué predicación. Debemos salir de la iglesia diciendo, mira, qué texto precioso. Y cómo he aprendido algo de él. La última parte del texto, que es un poquitín más larga porque va del 6 hasta el 12, veo un confronto de poderes. Verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
una información, 160 kilómetros de pies, de Salamina hasta Pafos. Cuesta oriental, cuesta occidental, ¿vale? Hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Tenía un hombre que, como el texto habla, muy probablemente era muy conocido en la ciudad. Un hombre que era identificado como mago, hechicero, es una probable traducción, falso profeta y judío, llamado Bar Jesús. La palabra Bar Jesús significa literalmente hijo de Jesús, pero ojo, cuidado. Jesús en el sentido de la palabra judía, que es la palabra Josué, que significa Dios es su salvación. O sea, es un hombre judío que hacía algunas cosas engañosas que estaban allí. Y que este hombre estaba con el procónsul romano Sergio Paulo, que era descrito aquí como siendo un varón prudente. Un procónsul era el gobernador romano de una provincia. Chipre era una provincia romana que estaba alejada de Roma. Tenía un gobernante. Ese gobernante era este hombre llamado Sergio Paulo, que es identificado como un hombre prudente. Y este hombre tenía el deseo de oír la palabra de Dios. Tenía el deseo de oír la palabra de Dios. Verso 7. Y llamando a Bernabé y Saulo, deseaba que oír la palabra de Dios. Este hombre tenía la curiosidad. Yo quiero oír este mensaje que está transformando el mundo. Pero el texto dice en el verso 8, pero les resistía Elimas, que es la palabra Bar Jesús, traducida en otro idioma, porque se dice, pues así es traducido su nombre. La verdad es la manera griega, es una palabra que identifica mago. En otro idioma, ¿vale? Procurando apartar de la fe al procónsul. Tenemos un hombre deseoso de oír la palabra, tenemos predicadores deseando predicar la palabra, y tenemos un otro hombre deseando que este hombre aquí no oiga la palabra. ¿Por qué? Tenemos una cuestión clara aquí. Este hombre, Bar Jesús, vivía de su engaño. Conocer la verdad significaba que él iba a perder su empleo, porque el Evangelio destruye toda idea de magia, de ilusión, de engaño. Entonces, si ellos predicasen y Sergio Paulo oíse el Evangelio, él perdía lo suyo. Entonces, él intenta siempre que no dejar que los misioneros, que los predicadores se acerquen a Sergio Paulo. Entonces, tenemos un confronto de poderes. Y yo creo que el Evangelio y la evangelización y la misión de la iglesia se da en un ambiente de confronto de poderes. Pero te digo una cosa, no es un confronto de iguales. Es un confronto de desiguales. En Cristo somos más que vencedores. El texto dice, verso 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es la primera vez que tenemos Pablo haciendo algo que un apóstol hacía. Hasta aquí Pablo siempre está, y ya se pasaron 14 años, muy probablemente. Unos 14, 15 años desde su conversión, y Pablo estaba escondido. Y por primera vez Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, dice el texto, se fija en este hombre y dice, verso 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Existe un claro confronto y descripciones distintas aquí. Mira, el texto dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Bar Jesús estaba lleno de todo engaño y maldad. O sea, un hombre lleno del Espíritu y el otro lleno de engaño y maldad. El texto dice que Pablo claramente es hijo de Dios. Sin embargo, este hombre, aunque se llamara Bar Jesús, no era hijo de Cristo ni de Dios, porque Pablo dice que era hijo del
del diablo, hijo del diablo, y enemigo de toda justicia. Y el enfado de Pablo, esto es interesante, el enfado de Pablo, la santa ira de Pablo, no era porque este hombre estaba molestando su ministerio, su labor, estaba haciendo la cosa más difícil. El enfado de Pablo es: ¿por qué no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El enfado de Pablo es santo. No es porque yo voy a tener más problemas, es porque Dios y su labor y su ministerio y su obra estaban siendo trastornadas por este hombre. En el verso 11 él declara: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Primera cosa, quien hace el milagro no es Pablo, es Dios, porque el texto habla: he aquí la mano del Señor contra ti. Mucho cuidado. Mucha gente hoy en día que se dice que hace las cosas. Yo creo que Dios hace milagros, sí, pero quien lo hace es Dios. La gloria no es de los hombres. Cuando tú ves, puede que sea en internet, en la televisión o lo que sea, predicadores que hablan demasiado de milagros, pero al final él, el predicador, su faz, su cara, su nombre, se vuelve más conocido que Cristo. Esto no es un milagro bíblico. Porque milagros conducen a Cristo. La mano del Señor estaba en contra de ti, y este hombre se queda ciego. Pero tiene una frase que me llama la atención: y no verás el sol por algún tiempo, verso 11. Su estado de ceguera no era definitivo. No tiene como yo mirar el verso 11 y no me acordé de Pablo. Pablo iba hacia Damasco, Hechos 9. Una luz brilla en medio de su camino. Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se queda, ¿qué? Ciego, por toda la vida, por un momento. Dios ha sido aún misericordioso con este hombre. No sabemos lo que le pasará. No sabemos porque la Biblia no habla. Pero Pablo sabía que cegueras físicas y temporarias pueden hacer con que un hombre abra sus ojos para la belleza del Evangelio de Cristo. No sabemos lo que pasó con este hombre, pero sabemos que no era un estado definitivo. Sin embargo, este hombre se quedó humillado. ¿Por qué? Porque él era un engañador. Hacía de la fe una manera de ganar dinero. Eso es lo que este hombre hacía, que es una descripción muy, muy cerca de Hechos 8, cuando Pedro reprehende un mago también llamado Simeón, o Simón, no lo sé cómo está en castellano, Simón, y es de ahí donde viene la palabra simonía. ¿Qué es simonía? Simonía es una persona que gana dinero por medio de la fe, por medio de la religión. Y Dios no está de acuerdo con esto. El verso 12, el último de hoy, dice así: entonces el procónsul, viendo que lo que le había sucedido, creyó maravillado de la, mira qué interesante, de la doctrina del Señor. Este hombre no se quedó: mira el milagro, mira lo que Dios hizo, mira, este hombre está ciego ahora, mira qué cosa maravillosa. Vale, él se quedó, creo que la boca abierta delante de lo que Pablo lo hizo. Sin embargo, él se maravilla de acuerdo con el texto de ¿qué? De la doctrina del Señor, de la enseñanza del Señor. El Evangelio fue predicado a este hombre. Y este hombre se quedó maravillado con la doctrina del Señor. Con la doctrina del Señor. Las últimas implicaciones, y ya nos acercamos al final del texto. Las últimas implicaciones que tenemos aquí son interesantes. Primeramente, la obra de evangelización y misión. Si la iglesia de Don Benito quiere ser una iglesia misionera, prepárense. Tenemos por delante un ambiente de hostilidad y confronto.
No existe predicación sin confronto. Vamos a tener opositores. Sin embargo, Cristo es más grande que cualquier uno de ellos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Pablo al Efesios capítulo 8, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha es espiritual y tenemos que luchar esa batalla espiritualmente. Hasta hoy, mis hermanos, existen falsos profetas y maestros. Personas como Bar Jesús que buscan engañar el prójimo solo con el objetivo de lucrar con la situación. Te digo una cosa, debemos tener muchísimo cuidado con las predicaciones que oímos por internet. Cuidado con lo que oímos por internet. ¿Por qué? Porque muchísimas veces no están hablándonos la palabra del Señor. No están hablándonos el Evangelio. Aún existen falsos profetas. Todavía existen falsos maestros. Hagamos como los creyentes de Berea. Certifiquemos que lo que está siendo predicado es de hecho palabra del Señor. Si un día yo o cualquier persona suba a este púlpito y les predique algo que no es la palabra del Señor, olvídense, vuelvan a casa, llamen la atención, vengan hasta mí y digan lo que estás predicando no es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque debemos predicar la palabra. Otra cosa, tales personas pueden engañar a muchos, a multitudes, pero ellos no engañan al Señor. Recordaos de esto, mis hermanos, acordaos de esto. Pablo, lleno del Espíritu Santo, declara que este hombre era de hecho engañador, falso profeta, hijo del diablo. Debemos tener muchísimo cuidado con una vida de apariencias. Podemos hacernos guapos delante de todos, pero Dios mira por detrás de las máscaras que tenemos. Y Dios conoce la razón que hace uno subir al púlpito a predicar. Última implicación. El Evangelio verdadero siempre triunfa. Siempre triunfa. Por esto prediquemos el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, siempre. Porque el Evangelio es más grande, el Evangelio es más poderoso. No debemos ceder a la falsa enseñanza de que la doctrina es algo malo. Esto es muy interesante. Mucha gente dice así, mira, doctrina es cosa de hombres. Doctrina es cosa de Dios. Mira el verso 12. Y maravillado de la doctrina del Señor. Quita de tu cabeza esta idea que doctrina es cosa aburrida, cosa mala. Te digo una cosa, doctrina es la palabra griega para enseñanza. Y sin enseñanza no existe evangelio. No existe iglesia. Entonces, lo que debe maravillarnos es la palabra. No es el predicador, no es la estrategia, no son los milagros, no es la belleza del local de culto. Lo que debe de hecho llamar la atención de nuestras vidas es la belleza de la palabra de nuestro Señor. Vamos a concluir nuestra predicación de hoy recordando lo que hemos visto hasta ahora. Hoy hemos arrancado una nueva serie de predicaciones en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vimos una iglesia moviéndose hacia otros, y debemos como iglesia también hoy del siglo XXI movernos hacia el perdido. Hemos visto que una iglesia misionera es una iglesia multicultural, modeada por el Evangelio, que tiene la capacidad de abrir mano de lo bueno que tiene para enviar esto bueno que tiene a otros. Hemos visto que el corazón de la misión no es entretener, no es hacer obra social, no es hacer un montón de otras cosas. El centro de la misión es la predicación. Enseñaban la palabra de Dios. Y por último hemos visto que existe un confronto de poder en la práctica de la misión y de la evangelización. Sin embargo, Dios siempre triunfará. Que no podamos tener miedo, sin embargo, predicar el Evangelio con voluntad en nuestros corazones, creyendo que por detrás de las máscaras del engaño, Dios trabaja en corazones y ha hecho con que un hombre muy noble y de muy poder, como era Sergio Paulo, conocer el Evangelio de la gracia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el santo privilegio de oír tu palabra en esta mañana.
Te pido que mis hermanos que aquí están conmigo en esta mañana, las personas que van a oírla por internet, puedan de hecho comprender que fuimos enviados a proclamar, que tú edifiques tu pueblo, que tú levantes en España un pueblo que te ama, que te teme, que tiene con el objetivo de su vida predicar la palabra del Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nombre de Jesús. Amén.